Llegó el momento de hablar de la historia del primer Grand Slam del año. Esta es la historia del Australian Open, jugado por primera vez en 1905, y este torneo con el pasar de los años se ha disputado en diferentes ciudades de Australia, entre las cuales se encuentran Perth, Sydney, Adelaida, Brisbane y por supuesto Melbourne, que es donde se juega desde 1972 hasta el día de hoy. Desde sus inicios este torneo se jugaba en césped hasta 1988, que fue cuando se mudaron de complejo al actual y también cambiaron a cancha dura. En aquel entonces al complejo en Melbourne se le conocía como Flinders Park, aunque después se dieron cuenta que mundialmente era más reconocido como Melbourne Park, y es por eso que así se le llama actualmente. Un complejo que, por cierto, conforme han pasado los años ha crecido y bastante, pero de eso les estaremos hablando en otro video, específicamente de las canchas del Australian Open. Algo bastante interesante es que debido a su localización geográfica antes era muy difícil que los jugadores del continente europeo o del continente americano asistieran al primer Grand Slam del año, aunque usted no lo crea. Para que se den una idea, antes en 1920 el viaje de Europa hacia Australia tardaba alrededor de 45 días y tenía que ser en barco. Imagínate nada más pasar todo ese tiempo en un barco sin entrenar, con náuseas, rodeado de turistas fiesteros para llegar al Australian Open. Una hazaña casi imposible ganar el título así. Las mismas estadísticas lo muestran. Desde su primera edición en 1905 hasta 1968, antes de que comenzara la era abierta, se jugaron 56 ediciones, de las cuales en 44 el campeón fue australiano. Recordemos que, como en los otros torneos de Grand Slam, hubo 8 ediciones que no se realizaron debido a las guerras mundiales. Incluso con el comienzo de la era abierta en 1969, no fue hasta los 80 cuando los mejores jugadores disputaron el Australian Open. Grandes nombres como Ivan Lendl, Mats Wilander o el mismo Johnny Mack. Otra cosa, además del viaje que complicaba bastante que los jugadores viajaran a Australia, es que hasta 1976 el torneo se realizaba en fiestas decembrinas, por lo que muchos no iban al Australian Open. Eso cambiaría a partir de 1977, cuando decidieron moverlo a enero. Gracias a Dios. Y obviamente no nos podemos ir sin mencionar a los máximos campeones del Australian Open. Del lado de los hombres creo que no necesita presentación: el robot serbio Novak Djokovic, que justamente fue en Melbourne en 2008 donde consiguió su primer Grand Slam, y a partir de ahí el resto es historia. 10 coronas, mientras que del lado de las damas la máxima ganadora es Margaret Court con 11, aunque muchos la cuestionan porque 7 de esas coronas fueron antes de la era abierta. La que le sigue en la lista es nada más y nada menos que Serena Williams con 7 coronas. En fin, ya sabes un poco más del primer Grand Slam del año. Les estaremos